Buenos días a todos. Me alegra ver que habéis podido llegar. Bájame un poco, Gustavo, que me atrono a mí mismo. Gracias. Que habéis podido llegar a pesar de las dificultades de acceso que nos han puesto hoy para peatones y para coches. Pero bueno, es una alegría veros esta mañana, que podamos juntarnos para escuchar lo que el Señor tiene en su palabra para todos nosotros. Vamos a empezar orando y también damos la bienvenida a los que nos veis desde casa. También a los que nos visitáis. Es una alegría ver a algunas personas que hace tiempo que están fuera y que nos visitan, así que siempre es una celebración cuando nos juntamos para escuchar la palabra juntos. Señor, gracias por este día, gracias por la bendición que nos das de acercarnos a tu palabra, de ser colaboradores tuyos en esta obra que tú, en este plan de edificación de tu iglesia, de llevar tu evangelio a lo largo del tiempo, de los lugares. Gracias, Señor, por invitarnos a reflexionar en lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Te pedimos que tú dirijas todo, dirijas la predicación, las clases, el culto de adoración, todo que sea un tiempo que te honre a ti en primer lugar, que nos edifique a nosotros para seguir viviendo y honrándote como tú mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En estas últimas semanas, creo que todos nos hemos quedado sorprendidos y estremecidos de ver las consecuencias del terremoto en Turquía y en Siria. El último, porque desgraciadamente es una zona que sufre terremotos y hay otros lugares donde hemos visto también esas situaciones de ciudades devastadas, edificios totalmente destruidos y, sobre todo, aparte de la destrucción material, los miles de personas que han muerto, que han quedado heridos como consecuencia de este terremoto. Pero una de las cosas que llamaron la atención, en este caso en el terremoto de Turquía, y que incluso ha llevado a acciones legales por parte de las autoridades, tiene que ver con el hecho de la facilidad con la que se destruyeron edificios que teóricamente tenían que haber estado construidos con ciertas normas que soportaban los terremotos. Y los que no entendemos de ingeniería ni de arquitectura, nos parece imposible que se pueda construir para soportar terremotos. Pero es verdad, hay formas, hay materiales, hay diseños que permiten que las casas soporten cierto nivel de terremoto. Claro, en Salamanca esas normas de construcción no nos las exigen porque no somos zona sísmica, a pesar del terremoto de Lisboa que nos afectó en el siglo XVIII. Pero no somos zona de riesgo sísmico. Pero donde hay riesgo de terremotos, pues se construye de acuerdo a unas normas muy estrictas. Y de hecho en Turquía se hizo así, se sacaron una serie de normas porque era zona sísmica. Y sin embargo cayeron edificios, como hemos visto en la imagen anterior, seguro que lo habéis visto por televisión, incluso edificios caros, de lujo, que se supone que cumplían con todas las normas de urbanismo, cayeron estrepitosamente. Pero ese no. Y es curioso que en medio de un barrio devastado aparece un edificio que se ha mantenido prácticamente intacto en medio, como digo, de esa devastación producida por el terremoto. Curiosamente, ese edificio que tenemos ahí es la Cámara Oficial de Ingenieros y Arquitectos. Es decir, es el edificio que los que saben cómo hay que hacer las cosas encargaron como sede para ellos. Y está claro que no solamente se encargaron de diseñarlos bien, sino de exigir que en su construcción se cumpliesen las normas. Ellos sabían cómo había que hacer las cosas. Ellos edificaron de acuerdo a las normas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ahí lo tenéis. El resultado es vida en vez de muerte. El resultado es que en vez de caer y destruirse el edificio y las personas que estaban en él, el edificio resiste porque edificaron para que persistiera. Edificaron de una manera que el edificio resistió todos los asaltos del terremoto. ¿Cómo edificar la vida? ¿Cómo edificar la iglesia para que persista en medio de las circunstancias, las dificultades que hay que afrontar en la vida? ¿Qué influencias o decisiones que tomamos en nuestro día a día nos pueden llevar a una vida firme o pueden ir conduciendo nuestra vida a un colapso
que cuando llegan las circunstancias se produce y nos deja caídos, tocados, destruidos. O cómo se pueden tomar decisiones y actuar para que una iglesia no solamente cumpla años, que eso en un sentido puede ocurrir, sino que crezca, aumente y sea sólida para la gloria de Dios. Eso es de lo que Pablo nos está hablando en buena medida en la carta a los Colosenses y en particular en el texto que tenemos esta mañana. Colosenses 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Nos va a mostrar algunos elementos, y lo he organizado en 3 cimientos, por decirlo así, para que un edificio resista, para que tu vida y la Iglesia crezca de una manera robusta. Quiero, pues, que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 3 grandes bases para que edifiquemos, para persistir. Creo que son las que nos está mostrando aquí Pablo en este breve fragmento. ¿Y qué sería lo primero que podríamos destacar? Pues que Pablo habla de una lucha, un esfuerzo deliberado que él hace para que ese edificio robusto que son sus vidas y la Iglesia pueda mantenerse, en este caso hablando de Colosas. Y ya Pablo, lo hemos visto en las semanas anteriores, Pablo hablaba de la dificultad y la lucha que implicaba su ministerio, incluso la agonía, la lucha intensa que implicaba su servicio. En el capítulo 1 y versículo 24 dice que se goza en lo que padece por vosotros y cumple en su carne lo que faltan las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y la semana pasada José nos aclaraba que el esfuerzo de Pablo no es para propiciación, que eso lo hizo Jesús, sino para propagación, que es la extensión del Evangelio. Y esa realidad a Pablo le costaba. Hacer lo que Pablo hacía no era algo sencillo ni algo que pudiese hacer a ratos libres cuando no tenía otra ocupación. Era un esfuerzo y un esfuerzo intenso en su vida. No sé si recordáis desde dónde está escribiendo Pablo esta carta a los de Colosas. Y no es una pregunta retórica, y los de casa también podéis pensarlo antes de que lo respondamos. ¿Recordáis, por las semanas pasadas, dónde está Pablo cómodamente disfrutando de un viaje de placer mientras escribe esta carta? Estaba preso. Lo sabemos por el contexto de la carta y porque si leemos un poquito más, 4:10 directamente dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y no está diciendo que es su compañero de cuando eran jóvenes y andaban de prisiones, no. Está en este momento sufriendo esa cárcel que vimos hace unos meses en el libro de los Hechos en Roma. Y esa es la realidad de muchos siervos de Dios a lo largo de la historia. Personas que han empeñado sus vidas en difundir el Evangelio, en ayudar en la edificación de la Iglesia, en visitar, en enseñar, en cuidar. Y a lo largo de la historia de la Iglesia vemos, y seguro que podéis recordar, personas que han invertido sus vidas en la propagación, en el crecimiento, en la edificación de los hermanos. No era sencillo, era una lucha, era un esfuerzo y era además algo que a Pablo le resultaba a veces incluso doloroso, las cosas que tenía que afrontar, las persecuciones que tuvo que sufrir, pero también dice cómo a él se le agolpa incluso la carga de las iglesias y de las dificultades que implica los problemas que tuvo que afrontar. Y Pablo le dice: mirad, sabed lo duro que está siendo esto, la lucha que tengo por vosotros, pero no solo por vosotros, sino por todos los que habían recibido
la carta y los que no le conocían. Fijaros lo que dice, que es por todos los que están en la Odisea, los que nunca han visto mi rostro. Está preocupado por todos, no solamente por unos. Los destinatarios de las cartas son los colosenses, es la iglesia en Colosas. Y por lo que hemos visto y veremos en los próximos capítulos, había una situación amenazante en esta iglesia. Estaban entrando enseñanzas que tergiversaban el mensaje del Evangelio. Estaban llegando maestros, influencias, que cuestionaban lo que Pablo había predicado, lo que otros les habían predicado a ellos también, y por lo tanto la iglesia estaba empezando a sufrir esas enseñanzas y esas dificultades que los propios creyentes estaban teniendo. La situación era peligrosa darles para seguir creciendo espiritualmente. Y Pablo les informa de lo que está haciendo por ellos. Es curioso, fijaros, quiero que sepáis la lucha que tengo por vosotros. Y podemos decir, bueno, Pablo, eso es un problema tuyo en un sentido. Es decir, si tú lo estás pasando mal, pues lo sentimos. Pero Pablo les dice, mirad, para que vuestra vida y vuestra iglesia pueda ir adelante, hay un trabajo duro que hacer por parte de muchos. Yo no sé si alguna vez en medio de una dificultad os habéis sentido solos. Habéis sentido que no había nadie que se preocupase por vosotros. Os daba la sensación de que nadie os entendía y nadie sabía las luchas que estabais, que no estáis solos. Está el Señor con vosotros, por supuesto, eso sabemos que nunca lo perdemos. Pero no solo el Señor. Hay personas que Dios envía a nuestro lado, que están luchando a nuestro favor. Pablo dice en el versículo 5, si saltáis un poquito más adelante, dice que aunque estoy ausente en cuerpo, en espíritu estoy con vosotros. Y esto no es algo místico, que la presencia de Pablo estuviese por ahí en el medio. Omnipresente solo es el Señor. Pero de alguna manera Pablo se identificaba con ellos. Y Pablo sabemos que oraba por ellos. Y esas dos realidades, Pablo escribiendo, preocupándose, hablando, pero también orando, era parte de la lucha que Pablo estaba haciendo. ¿Que alguien puede buscar, por favor, Romanos 15:30 y leerlo en voz alta? Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que estéis orando por mí a Dios. Con todo el trabajo que tenía Pablo por delante, los viajes, las dificultades, ayudadme, ¿cómo? Orando. Para Pablo la oración no era una alternativa, si no podías hacer otra cosa, orabas. No, para Pablo, para Jesús, para la Escritura, la oración es una herramienta eficaz, es una ayuda real, no es simplemente algo que haces esperando a ver si, es colaborar y ayudar en la obra de Dios. Y Pablo estaba intercediendo y orando por sus hermanos, dándoles palabras de ánimo, apoyándoles, pero orando intensamente por ellos y alegrándose por ver que a pesar de las dificultades, versículo 5, él se alegraba del buen orden, de la firmeza, de cómo se estaban manteniendo a pesar de las dificultades que estaban entrando. Yo no sé si esto de la lucha, el esfuerzo, el trabajo, entra en nuestra manera de entender la vida cristiana. Claro, el problema de que la salvación no es por obras a veces nos lleva al otro extremo de pensar que es que entonces ya, una vez salvos, nos sentamos a esperar que el Señor regrese y ya está. Y sin embargo, la Biblia nos habla de que el cristiano se esfuerza en la gracia. Debe trabajar, debe dedicar su fuerza, su energía, su tiempo a servir al Señor. Igual que estamos inmersos en una sociedad del bienestar, es muy fácil caer en un cristianismo de la comodidad, en el cual simplemente has creído, esperas que los demás te hagan las cosas para que te sientas a gusto en la iglesia y si no estás muy a gusto criticas lo que no hacen como a ti te gusta y esperas a que el Señor venga a buscarte. En la obra de Dios, todos somos instrumentos en las manos de Dios. Somos colaboradores y somos las personas que Dios ha elegido y ha salvado para que trabajemos y vivamos en la obra que Él nos ha dado. Igual que Pablo luchaba por sus hermanos, apoyando, orando, colaborando con Dios, todos somos llamados a luchar, a trabajar, a colaborar en la edificación de la vida de los que nos rodean y de la iglesia en el que el Señor nos permite estar. Así que esa es la primera base, ese esfuerzo consciente, deliberado por colaborar con Dios en la edificación del cuerpo de Cristo.
Veíamos al principio que esta Cámara de Comercio, Cámara de Ingenieros, resistió porque sus titulares sabían muy bien cómo había que hacer las cosas y, por tanto, dieron las instrucciones para que las cosas se hicieran adecuadamente. Es decir, saber cómo se hacen las cosas es importante antes de hacerlas. Así que, ¿qué marca la diferencia a la hora de construir bien la Iglesia y construir bien nuestras vidas? Pues hay que tener las ideas claras. Porque saber cómo edificar tu vida y la Iglesia realmente marca la diferencia. Tener claras cómo son las formas en las que Dios quiere, las maneras, los principios que quiere edificar nuestras vidas. Y lo primero que Pablo nos dice que es necesario es mantener el ánimo. Lucho, versículo 2, para que sean consolados sus corazones. Y en las carreras, yo no hago medias maratones, ni 100 metros, no me va lo de correr, pero entiendo que cuando uno está corriendo, parece ser que te animen ayuda. Correr, corres tú, pero no es lo mismo correr solo que tener el público animando o que vayas con un grupo y que el grupo te tire un poco de ti. Las piernas son las tuyas, pero parece que incluso emocional y físicamente cambia tu manera de reaccionar en una carrera, en un esfuerzo físico, si lo haces solo o si lo haces en un grupo o si hay gente que te anima, que te aplauda, que te apoya, ¿no? Pues por aquí están pasando, ¿no? Aquí fuera en la calle están corriendo la media maratón y seguro que el público aplaudiendo y resistiendo el esfuerzo todos ellos. Te dan estímulo para seguir. Y así es en la vida cristiana también. Necesitamos que nos animen. Necesitamos que nos consuelen, nos estimulen, que nos den esa energía necesaria para seguir adelante. Necesitamos ese apoyo, a veces el consuelo por las dificultades que vives. Hebreos 12 nos recuerda lo importante que es el reconocer las personas que están a nuestro alrededor, incluso los que de alguna manera nos contemplan desde el pasado, o los que están junto a nosotros en esa vida cristiana que estamos viviendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Individualista y autónomo. No nos ha vivido, perdonadme los que me veis desde Internet, para conformarnos con un cristianismo online. Si no tienes otra alternativa, gracias al Señor por esa realidad. Pero el Señor nos ha salvado para formar una iglesia, para ese estímulo, esa ayuda los unos a los otros, para estar, fijaros lo que dice justo la frase siguiente, unidos en amor, porque la mejor manera de edificar y de avanzar en nuestras vidas es en la comunión de la iglesia, en la comunión del cuerpo de Cristo. Y al Señor le preocupa la unidad de la iglesia, porque la realidad es que la iglesia de Cristo es la comunidad más diversa que podamos imaginar. Es fácil que las personas se agrupen por afinidades, clubes deportivos, sociedades gastronómicas, hobbies, los que hagan puzzles, tantas cosas que uno pues aguanta al otro aunque no le caiga muy simpático, pero bueno, le gusta jugar al pádel y entonces pues va con estas personas a jugar al pádel. Es decir, las personas tendemos a juntarnos con aquellos con los que tenemos cierta afinidad, por edad, por gustos, por aficiones. Pero en la iglesia, ¿con quién te juntas en la iglesia? ¿Eliges el tipo de persona con el que quieres estar? Bueno, abro un paréntesis. Tristemente a veces hay iglesias que son así, iglesias sectoriales, que solamente hay un tipo de personas. En cambio, la iglesia de Cristo es una iglesia multicultural. Es una iglesia donde conviven todo tipo de personas, con todo tipo de culturas, con todo tipo de procedencias, con todo tipo de ingresos, con todo tipo de educación, con todo tipo de trabajos. Y eso lo pone complicado, seamos sinceros, porque somos tan distintos y tenemos que convivir y aceptarnos los unos a los otros, que eso a veces puede crear roces, tensiones, diferencias. Unidos en amor. La solución no es crear iglesias segregadas, donde solo se juntan las personas de una misma edad o de una misma teología, sino personas que están unidos en el amor de Dios. Ese es el único vínculo real de la iglesia. Es el vínculo perfecto
el amor de Dios en Cristo. En esto sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Eso es el elemento, el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones, ese que compartimos con todos, sean como sean. Pero también, como iglesia, tenemos que aprender a desarrollar vínculos comunes. Una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Hay formas en las cuales tenemos que decidir hacer las cosas. Y ahí tenemos que estar dispuestos a que esos elementos sirvan de unión, no de división. Sirvan de saber que lo importante es adorar juntos a Dios, no que se adore con mi estilo preferido de adoración. Saber que en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia hay distintos énfasis doctrinales y podemos no estar de acuerdo en cuestiones secundarias sin que eso afecte a nuestra comunión y a nuestra adoración. Y en esta iglesia venimos de contextos muy distintos, de iglesias, de denominaciones con prácticas, con énfasis diferentes. Y una de las riquezas de la Iglesia de Dios es que seamos capaces de convivir, respetando lo que puedan ser las líneas de identidad de esta iglesia local, pero a la vez aprendiendo a convivir y a respetarnos los unos de los otros. Porque el amor no es una emoción de sentirse muy a gusto con unos y otros, sino que es una decisión de aceptar y de ver por encima de las diferencias el amor de Dios que nos une a todos en su servicio, en la propagación de su evangelio. Así que mantener el ánimo, avanzar unidos, y sigue la frase. Por cierto, una frase, versículos 2 y 3, una frase en la que Pablo, como de costumbre, dice muchas cosas juntas y a veces es difícil saber cuál es causa y cuál es consecuencia. Así que lo que estoy haciendo es coger los 4 elementos que están en esta frase y que se interrelacionan entre sí, pues eso, como 4 maneras de edificar juntos. Así que la primera era esa idea de el consuelo, el ánimo que necesitamos, el avanzar unidos, pero también el entender bien las cosas. Yo no sé si esto os ha pasado alguna vez, de que cogéis el manual de instrucciones de una empresa que vende muebles. Bueno, aquí se puede hacer publicidad, que no pasa nada, ¿no? Compráis un mueble de IKEA y intentáis seguir las instrucciones para el tornillo Hrongen con la tabla Hringen, en fin, lo que sea, ¿no? Y intentas montarla. Y te puede acabar la casa justamente al revés, ¿no? Claro, todavía es peor si ni siquiera sigues las instrucciones. Las pones a nada. Yo esto sé cómo se monta, yo más o menos he montado muchos muebles, así que venga, pon ahí todas las tablas, los tornillos y vamos a ver cómo va encajando todo. Pues puedes acabar con eso así boca arriba, ¿no? Con la casa completamente al revés. Somos llamados a seguir las instrucciones y comprender las instrucciones de Dios en su palabra. Dice el versículo 2, para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Alcanzar la plena comprensión de las cosas. Y yo no sé si alguna vez os ha pasado también de que estáis estudiando la Biblia y hay cosas que no entendéis. ¿O lo tenéis todo absolutamente claro? Incluso Pedro decía que había cosas de Pablo que eran difíciles de entender, así que imaginaros los demás, ¿no? Las dificultades que podemos tener. Hay cosas que quizás nos dejan perplejos, ¿no? Que lees textos y no entiendes lo que significan. O que hay doctrinas que no acabas de ver cómo encaja absolutamente todo. Incluso que puedes entender mal y como la estás entendiendo mal, empiezas a actuar mal. Porque las instrucciones que les estaban creando serias dificultades. Y que estaban amenazando su salud espiritual. Yo no sé qué tipo de cosas pueden estar amenazando tu salud espiritual porque no las has entendido del todo bien. Por ejemplo, si te han enseñado que puedes perder tu salvación, es probable que tu manera de entender la vida cristiana sea bastante agobiante si crees que si no te portas lo suficientemente bien, la salvación la pierdes. Y sin embargo sabemos que el Señor garantiza que sus hijos lo son para toda la eternidad. Otra cosa es cómo luego vivas tu vida cotidiana y las consecuencias que tenga el pecado en tu vida. Pero si tú piensas que la salvación está en juego cada día en función de lo santo que seas, eso afecta al gozo de servir al Señor. Por ejemplo, la oración. ¿Realmente tiene valor la oración? En teoría todos lo tenemos claro. Pero si piensas que la oración es algo que no sabes muy bien si Dios va a responder, nunca sabes cuál es su voluntad,
pues seguramente tendrás una vida de oración bastante pobre. Fijaros que para Pablo orar era colaborar, era ayudar, era luchar. ¿Necesito hablar en lenguas para ser un creyente completo? Aquí ya toco cosas que a lo mejor algunos de vosotros habéis sido enseñados en vuestras iglesias, porque sé que hay personas que venís de distintos contextos. Y si piensas que no eres un creyente con el Espíritu Santo porque no has hablado en lenguas, lo siento, hermano o hermana, has entendido mal lo que dice el Evangelio sobre este tema y estás pensando que te falta algo cuando somos completos en el Señor y cuando todo creyente ha recibido el Espíritu Santo. Puedo seguir poniendo ejemplos. Las personas que tienen enfermedades es porque han pecado. Y sin embargo, ¿nunca habéis conocido personas que han cuestionado los problemas que vives en tu vida porque quizás hay un pecado no confesado en tu vida? A Job se lo dijeron, A Job se lo dijeron. Y los discípulos de Jesús iban por esa línea. Jesús le dijo, bueno, los que hablaban con él, no tanto sus discípulos, los que hablaban con Jesús le decían, ¿pensáis que estos merecían más que les cayese la torre? Pues no sabemos exactamente las causas y consecuencias, pero esa no es causa y efecto. ¿Cómo educar a los hijos? ¿Los maridos tienen licencia para dominar como quieran a sus mujeres? Son principios, son cuestiones bíblicas que afectan y mucho a la vida cotidiana. Y si entendemos mal la palabra, vamos a edificar nuestras vidas de una manera que no es como Dios quiere. La única solución es enriquecer nuestras vidas con la palabra de Dios, recibiendo sana y buena enseñanza de la palabra de Dios, teniendo discipulados, participando en grupos, viviendo en comunidad. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás recibiendo la alimentación que necesita tu vida espiritual? ¿Estás pudiendo crecer para tener claras las enseñanzas, las doctrinas bíblicas y así ser un cristiano, un creyente que madura espiritualmente año a año? Desde la Iglesia en Paseo de Estación intentamos daros una dieta, recibir una dieta de palabra de Dios de distintas maneras, con predicaciones, con clases, con grupos. Aprovéchalo, pero aprovecha también otras herramientas que estén en tu mano. No te conformes con picar 4 cositas de la palabra de Dios, porque eso no alimenta lo suficiente. Busca en la palabra de Dios para entender completamente la riqueza que hay en la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. Pero Pablo no solamente quiere que entiendan correctamente, sino que un poquito más adelante les quiere advertir también contra el peligro del error y la verdadera sabiduría. En el versículo 4 dice que nadie os engañe con palabras persuasivas y más adelante en Colosenses va a decir cuáles son ese tipo de palabras y de errores que están entrando en la iglesia. Pero no solamente había problemas de comprensión por parte de los hermanos en Colosas, sino que había personas que estaban engañando y que estaban dando falsas enseñanzas. Eran razonamientos persuasivos, una falsedad, pero que estaba tan bien presentada, tan atractiva, que podía convencer a la gente. Los errores y los engaños acaban convirtiendo el cristianismo en una ruina. Y las herejías y las sectas han sido siempre una amenaza en la historia de la Iglesia. ¿Eres capaz de discernir el error cuando lo escuchas? ¿Eres capaz de darte cuenta cuando alguien está enseñando algo que está yendo en contra de la palabra de Dios? ¿O te dejas deslumbrar por el último charlatán con el vídeo más bonito por YouTube? Qué estupendo es poder tener predicaciones en línea y poder escuchar maestros de muchos lugares. Pero qué importante es ejercer el discernimiento, porque no todo lo que podamos encontrar por las redes o en libros realmente es palabra de Dios sana y que enriquece. Hay que ejercer el discernimiento. ¿Y sabéis cuál es la mejor manera de discernir? Pues pasa como con el jamón. Sí. ¿Tú sabes diferenciar bien el jamón serrano del jamón ibérico? Pues tú come jamón ibérico y verás como al final nadie te engaña con jamón serrano. ¿Lo vas a diferenciar? Porque estás tan acostumbrado al buen sabor del ibérico, cuando te intentan dar el jamón serrano normal, dices tú, mira, gracias, pero esto no es ibérico. Cuanto más domines la verdad, más claro te va a resultar detectar el error. Es imposible luchar contra todas las herejías y errores que existen, pero sí es posible formarse con toda la verdad y toda la riqueza de la palabra de Dios para que nos salte la alarma de eso que estás diciendo no es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que descubrir la verdadera sabiduría de Dios en Cristo.
Versículo 2 completa este conocimiento con el pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Somos llamados a descubrir la verdadera sabiduría de Dios, el plan que Dios había trazado desde el principio y hasta el final, cuyo centro es Cristo. El plan de Dios en Cristo, de salvar a la humanidad, de reconciliar a ambos pueblos, de poder acercarnos al Padre a través de Él. La importancia de conocer la verdadera revelación bíblica y la persona y la obra de Jesús debe ser algo que sea central en nuestra vida como cristianas. Porque para que una iglesia sea cristiana, lo que tiene que ser es cristiana. Es decir, que Cristo esté en el centro de la enseñanza, de la fe, de la proclamación, de la adoración. Y eso ha sido una de las señas de identidad que las asambleas de hermanos, que el origen de nuestra iglesia local en Salamanca desde hace 90 años que estamos celebrando, ha sido una de las cosas que ha estado ahí como elementos irrenunciables para la vida de la iglesia, la centralidad de Cristo y la sincera devoción a Cristo, expresada de una manera práctica en la celebración semanal de la Mesa del Señor, y que se hace así porque es la manera de recordar semana tras semana, no cayendo en la monotonía repetitiva, sino en la renovación constante de esa visión de que Cristo, su sacrificio y su obra, es el centro de nuestra fe, lo que explica nuestra existencia como creyentes y como iglesia. Y creo que si hay cosas que pueden cambiar en la vida de una iglesia local, formas, estilos, pero hay cosas que no pueden cambiar nunca. Y una de ellas es la centralidad de Cristo y la celebración de la Mesa del Señor. Y eso es un desafío para nuestra iglesia, para saber edificar correctamente nuestra iglesia. Pero Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo no solamente es la clave del plan de Dios, sino que es la clave de todo saber, todo logro, todo conocimiento humano. En el fondo, es resultado de Cristo. Aunque la gente no lo sepa, aunque no lo entiendan, es Cristo el que le da sentido a todo. ¿Sabéis? Si hubiese que dar un premio Nobel al conocimiento universal, se lo tendrían que dar a Jesús. Porque Él es el creador. Él es el que con el Padre y el Espíritu diseñó el mundo que conocemos. Y todas estas cosas que los científicos están descubriendo y que nos asombran, desde la célula hasta el cosmos, incluso toda la tecnología, hasta la inteligencia supuestamente artificial que se está desarrollando, es consecuencia de que Jesús ha diseñado así un mundo con leyes, con elementos que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de descubrir. Él sería el premio Nobel universal. Él es la personificación de la sabiduría y es el que le da sentido a todo, a nuestra vida y al mundo. Y por eso toda verdad pertenece a Cristo. Y toda disciplina, toda profesión, de alguna manera podemos ponerla al servicio de Cristo, porque Él es el que le da sentido a todo. La humanidad puede avanzar gracias a Él sin saberlo. Y los cristianos deberíamos ser los mejores científicos, no tener miedo a la ciencia, los mejores científicos, los mejores maestros, los mejores soldadores, los mejores fontaneros, porque todo saber, en el fondo, es dar gloria a Dios por cómo Él ha creado un mundo en el que nos ha puesto como mayordomos. En Cristo está la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué increíble es nuestro Señor, ¿verdad? Pero los que edificaron algunas casas en Turquía no aplicaron la sabiduría, el conocimiento y las técnicas que sabían. Como os decía al principio, incluso se está investigando como delito el no haber cumplido con las normativas. Y aunque los terremotos a veces son catastróficos y no se pueden prever y no se pueden evitar, sí hay cosas que, como están mal hechas, tienen peores consecuencias. Por eso es importante que si tenemos el conocimiento de la verdad, sabemos lo que Dios nos dice para edificar su iglesia en nuestras vidas, tomemos decisiones consecuentes. No nos hagamos oidores. Escuchamos las cosas, nos parecen muy bien, muy bonitas, qué interesante el mensaje, qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Hasta mañana. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando con acción de gracias.
Y lo que cambia todo en la vida, la premisa fundamental para que nuestras vidas sean firmes, se edifiquen, es reconocer y recibir a Jesús. Es curioso que aquí Pablo une tres expresiones que tienen que ver con Jesús. Habla de Cristo, Jesús, el Señor. Y junta las tres expresiones. Precisamente igual que hace Pedro cuando empieza su predicación apostólica: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. El fundamento de la fe cristiana es reconocer a Jesús como el Mesías prometido, esperado por los judíos, que era el que Dios iba a enviar para salvación de su pueblo. Pero también es reconocerlo como Jesús, hombre real, y contra aquellos que rechazaban que realmente se hubiese encarnado, o contra aquellos que todavía hoy rechazan que realmente haya existido. El mensaje del Evangelio proclama la realidad de Jesús, hombre, Jesús humano, pero también el Señor, el Dios que se hace hombre. Y esas dos realidades no las podemos separar de la persona de Cristo. Y aquí Pablo, simplemente con ese título, ya está como neutralizando las influencias de los que decían, bueno, Dios del todo no era, o otros que decían, no, un hombre de verdad no era. Tenemos que recibir a Jesús, que es el Señor, que es nuestro Mesías. Y ese mensaje que nos ha transmitido los apóstoles y luego los escritores de los evangelios y luego a lo largo de la historia de la Iglesia es el mensaje que tenemos que recibir. Es el mensaje que nos instruye, el mensaje que nos ayuda a saber cómo somos y la necesidad que tenemos de Jesús. Y yo me pregunto, ¿tú has recibido a Jesús? Quizás has disfrutado de estar en la Iglesia, quizás has crecido como hijo en una familia creyente, quizás alguien te ha invitado y has venido aquí, o has caído en este canal de YouTube sin saber muy bien por qué. La decisión más importante que puedes tomar en tu vida es recibir el Evangelio de Jesús en tu vida como la realidad que lo cambia todo, como aquel que te salva, que te da esperanza de vida eterna, que te presenta limpio delante del Padre. Y no hay nada más importante en la vida que recibir a Jesús como tu Salvador. Y yo te invito a que si no lo has hecho, pares un momento, en este día, ponte delante de Dios y di, ¿por qué? ¿Por qué no recibo a Jesús? ¿Por qué no he tomado la decisión? ¿Por qué me conformo con cambiar de religión? Lo que necesitamos todos es haber recibido a Jesús. Pero además de reconocer y recibir a Jesús, necesitamos seguir construyendo sobre esa fe. Dice, de la manera que lo habéis recibido, pues continuad. Y camina la vida junto a Dios. Anda en Él. Toma tus decisiones teniéndolo en cuenta. Echa raíces en el Señor. Y aquí tenemos una metáfora forestal. Un árbol resiste en la medida de que sus raíces son profundas. Y lo que necesitamos es no conformarnos con una fe superficial, que sabes las cuatro cosas, sino arraigarnos de verdad en el conocimiento y en la relación de Jesús. Edifica con Él. Vete avanzando en tu vida, construyendo, dedicándote, asumiendo responsabilidades, sirviendo en lo que esté en tu mano hacer, porque de esa manera estás edificando tu vida y también estás consolidando tu fe en un proceso de aprendizaje permanente, con un resultado firme, como aquel hombre, aquella mujer que edifica sobre la roca. Recordáis el final del Sermón del Monte, ¿verdad? Cómo Jesús invita al que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre, a una persona que edifica sobre la roca. Y la respuesta natural, cuando esa es la manera de vivir, es adorar con gratitud al Señor. Y por eso tenemos un culto de adoración, de alabanza y de comunión. Y yo espero que en esta mañana el recordar estas verdades os impulse a levantaros, a alabar, a cantar, a agradecer al Señor por permitirnos edificar nuestras vidas de una manera que no se derrumbarán, porque por su gracia nos mantendremos firmes. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás edificando tu iglesia? ¿Qué pasará cuando lleguen los terremotos que llegan inevitablemente en la vida? ¿Va a tambalear tu fe de tal manera que se va a mostrar que no era más que una apariencia? ¿Qué pasará si llega una crisis familiar? Si muere quien no te lo esperas.
si te decepciona la persona en la que más confiaba, si la enfermedad te echa por tierra, ¿derribará tu fe? ¿O has construido tu fe en Cristo de una manera sólida? Pues esfuérzate en luchar por tu vida espiritual, por cultivar tu relación con Jesús, por conocer quién es Él, por vivir en una comunidad en la cual nos animemos los unos a los otros, y toma decisiones que de verdad edifiquen tu vida para que venga lo que venga, te mantengas firme sobre la roca.